Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Orjuela, soy estudiante de Psicología Virtual de la Iberoamericana. Hoy les queremos hablar sobre uno de los sentidos. Vamos a hablar del tacto, el gusto y el olfato. Sobre el tacto, ese es uno de los sentidos que nos permite sentir físicamente, como la temperatura, las texturas de los objetos, el dolor. Este sentido se inicia en la piel, donde tenemos unas pequeñas estructuras que se llaman receptores sensoriales. Hay varios tipos. La presión, cuando nos tocan o nos tocamos, la temperatura, frío, calor, el dolor, la vibración o el movimiento, cuando sentimos el aire. Estos receptores convierten estas sensaciones en una señal eléctrica. Estas señales viajan por los nervios hasta la médula espinal, que está ubicada dentro de la columna vertebral, suben hasta una parte del cerebro que se llama tálamo, que actúa como un centro de control y organiza la información sensorial. El tálamo manda la señal a la corteza somatosensorial, que está en una parte del cerebro llamada lóbulo parietal, que es donde interpreta lo que sentimos y le da un significado. Un ejemplo, cuando tocamos algo suave, un osito de peluche, sentimos que es algo suave, blando, el cerebro reconoce lo que estamos tocando. Podemos hablar sobre el gusto. El gusto inicia en la lengua, donde tenemos unas pequeñas estructuras llamadas papilas gustativas, que contienen los receptores del gusto. Cuando comemos o bebemos algo, las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y entran en contacto con los receptores. Hay 5 tipos de sabores básicos que normalmente sentimos: dulce, salado, ácido, amargo, y hay uno que es poco nombrado, que es el umami. Se describe como un sabor delicioso, sabroso, prolongado, que profundiza el gusto y genera una sensación de plenitud en la boca. Lo podemos encontrar sobre todo en productos fermentados. Cada receptor que tenemos en la lengua está especializado en uno de estos sabores. Cuando un receptor capta un sabor, lo convierte en una señal eléctrica que viaja por nervios especiales, como el nervio facial, glosofaringeo y el vago. Estos nervios llevan la información al tronco encefálico, que es una parte del sistema nervioso que está en el cerebro y la médula espinal. De ahí, del tronco encefálico, la información pasa al tálamo, que es el mismo centro de control que organiza la información sensorial. Luego, de ahí, el tálamo transmite la señal a la corteza gustativa, que está ubicada en una parte del cerebro llamada ínsula, cerca a la corteza somatosensorial. La corteza gustativa identifica el sabor y luego el cerebro conecta con la memoria y emociones. Cuando probamos algo ácido, cuando tomamos algo dulce, nos hace sentir o alguna emoción o un sentimiento. Seguimos con otro sentido. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Amaya. Hago parte del programa de psicología virtual. Voy a hablarles sobre el olfato. El olfato es el sentido que nos permite oler las cosas. Gracias, pues al olfato podemos detectar aromas agradables como el olor de las flores, la comida rica, o también nos puede alertar sobre los peligros como el gas, cuando algún alimento está dañado. En
En las estructuras del olfato podemos tener la nariz, el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, sistema límbico y la corteza olfatoria. Al respirar, pequeñas partículas de olor entran por la nariz y llegan al epitelio olfatorio, que es la parte superior de la cavidad de la cavidad nasal. Allí los receptores olfativos captan estas moléculas y envían la señal al bulbo olfatorio, que está justo debajo del cerebro. A diferencia de otros sentidos, el olfato no pasa primero por el tálamo, sino que se conecta directamente con el sistema límbico, la parte del cerebro que maneja las emociones y los recuerdos. Luego también se conecta con la corteza olfatoria, que es donde se reconoce el olor. En la relación o integración de los sentidos, podemos detallar que pues, los sentidos no trabajan por separado, que el gusto y el olfato están muy conectados y que gran parte de lo que llamamos sabor depende en realidad del olfato. Adicional, el tacto complementa la experiencia aportando la textura y la temperatura de los alimentos. Según Merchant Price y Henao Calderón, explica que la recepción es un proceso integrado en el que el cerebro combina la información de varios sentidos para crear una experiencia completa. Aquí, en conclusión, em, podemos pues tener en cuenta que los sentidos captan y dan significado al mundo, que cada uno tiene estructuras y rutas propias, em, que comprender el funcionamiento es fundamental porque podemos ver a través de un proceso activo que el cuerpo y el cerebro trabajan juntos. Comprender cómo funciona el tacto y el gusto y el olfato es fundamental porque el ser humano no percibe la realidad la realidad en forma pasiva, sino a través de un proceso activo en el que el cuerpo y el cerebro trabajan juntos. Este conocimiento resalta la importancia de cuidar nuestra salud sensorial, ya que cualquier alteración de los sentidos puede afectar directamente la calidad de vida y la forma en que nos relacionamos con el entorno. Claro que sí. Hay como un ejemplo donde lo podemos relacionar a los tres. Cuando probamos algo nuevo, pues lo tocamos, lo probamos y lo olemos. Eso nos ayuda a relacionar, eso lo relacionamos y eso genera una experiencia en si es algo nuevo, si nos va a gustar o no nos va a gustar. Algo que también pues observábamos es que nos explican el momento en que cuando estamos resfriados se bloquea como la percepción de la nariz y por eso es que los alimentos tienden a perder el sabor. ¿Por qué no? También el tacto participa o nos da información sobre la textura y la temperatura que tiene la comida, lo que enriquece la experiencia o pues nos ayuda con la percepción integrada del alimento que estamos consumiendo. Así es. Es como una pequeña apreciación de cada sentido, porque pues pueden haber muchas más relaciones que desconocemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Chao.